Broadcast is live now. Sí, ahora está en vivo, pero todavía no hay conectados. Así que vamos a esperar un poquito. Igual siempre la gente llega un poquito más tarde. Sí. Tú, no, ¿verdad? Que fue Darío el que entrevistó a Cristian. Al Cristian sí fue el Darío. Ya, mira, ahora tenemos una persona. Ahora sí. Vamos a dar la bienvenida. Hola a todas y a todos. Tattoo Adventure Talk, una nueva entrevista. Hoy día estamos con un gran montañista, himalayista, instructor de la Escuela Nacional de Montaña, fue instructor también de la Cátedra de Montañismo de la Universidad Católica, más de 25 años de experiencia. También completó el proyecto Seven Summit, que consiste en escalar las 7 montañas más altas de cada continente, y también ha visitado muchas veces el Himalaya, ha subido cerros como el Makalu, el Manaslu, 2 veces en el Everest, Lhotse, Nanga Parbat también, ¿no es cierto, Ernesto? Sí. Así que con ustedes, Ernesto Olivares, te damos la bienvenida, Ernesto, y te damos las gracias igual por venir a esta entrevista, como a conversar con nosotros. Por nada, Vivi, gracias por la invitación y nada, pues que sea una entretenida conversación. Sí, bueno, la idea es que las personas que están conectadas también van haciendo preguntas y vamos a ir mostrando fotos y Ernesto nos va a ir contando un poquito acerca de esas fotos. Y vamos a tratar de que sea como lo más ameno posible, entonces la gente igual puede ir participando desde sus casas. Y bueno, Ernesto, algo que me gustaría como partir, porque yo sé que tú has tenido bastantes entrevistas, pero creo que no todo el mundo conoce muy bien como de dónde nace toda esta motivación de la montaña. No necesariamente de la montaña, pero un poco como este bichito de la actividad al aire libre. Entonces, si nos puedes contar un poquito de eso y yo lo voy a ir combinando un poco con las fotos que tengo tuyas. Dale, saludar a Billy Trujillo, que nos saluda a ti y a mí, a Gerardo también, gracias por acompañarnos a esta hora. Y cómo nace mi cercanía, diría yo que, bueno. De hecho, te voy a poner una foto, a ver si está todo. Nací en Santiago de Chile y mi padre, hasta donde yo tengo memoria, mi viejo pertenecía a un club de caza y pesca, así es que de alguna manera también eso generó que yo lo acompañara en algunas ocasiones cuando yo era más grande. Esa foto es en el autódromo de Vizcacha. A mi papá le encantaban los fierros, así que de cuando en cuando nos íbamos a las Vizcachas, justamente para poder ver las carreras. Por eso que a mí también me gustan mucho los cacharros, más que los autos muy modernos, me gustan los cacharros. El que está ahí, de hecho, es un Land Rover, ya los más conocedores lo deben haber visto. Aparece mi hermana también, la mayor, o sea, mi hermana que me sigue, Jacqueline y Marisol. Que te diría yo que va de la mano de un lugar que para nosotros era nuestro lugar dominical. Nosotros cuando no salíamos de Santiago, el destino siempre era el Cajón del Maipo, ya sea porque en primavera íbamos a elevar volantines o porque mi papá decía ya, vamos, tiren todo el jeep y vamos a ir donde, ¿cómo es que decía mi papá? Pero era como a la suerte de la moneda. Vamos a ir y donde nos tinque un lugar, nos metemos. Y claro, y el Land Rover nos permitía meternos muchas veces a lugares más complejos y donde parábamos, mi viejo sacaba la manta, mi mamá ponía la canasta, estaba hecho el picnic y a caminar o a patear pelota, porque mi viejo fue futbolero toda la vida, así que siempre salía el balón y mi hermana se sumaba. El Cajón del Maipo siempre fue el destino. Ya. Pero ahí partió como el amor por la naturaleza un poco, pero ¿cuándo fue que partiste como con el tema de la montaña? Bien años después. Yo te diría que así estructuradamente... ¿Tan joven así como en el colegio? ¿O colegio? Sí, en el colegio. En el colegio, sí. El año 1973, yo tenía 9 años para ese entonces y mi viejo se gana una beca presidente de la República y se va del país. Y 2 años después emigramos nosotros cuando mi viejo ya estaba más asentado. Y llegamos a vivir a Santa Cruz de la Sierra, donde vivo toda mi adolescencia, mi juventud.
tenía 14 años cuando llego al Colegio Adventista de Bolivia, en Pinto, eso queda entre Cochabamba y Oruro. Y ese año que yo estuve internado, se abrió la rama de montañismo en el colegio y yo ingreso a esta rama de montaña y recibo mi primera formación formal de montañista. En ese entonces nuestro instructor era un gringo, Lloyd Logan, y para mí, yo diría que lejos como lo que yo más me acuerdo de ese curso fue el rappel. El gringo llega y dice, ok, dice, mañana tenemos algo entretenido, y algo entretenido era, olvídate, era un barranco de unos 30 metros, más o menos. Entonces él, el arnés, todo el equipo, pero te colocaba una cuerda de asistencia, entonces tú jugabas y a que rapeleaba, y entonces uno como que, pero él tenía el control con una segunda cuerda para poder permitir que bajaras o no bajaras. Pero el tema es que todo esto apuntaba a un evento que debía ocurrir al final de ese año, en que habríamos de escalar una montaña que está, uno iría en el patio trasero de ese colegio, el Cerro Tunari, así se llama. Cerro Tunari, que tiene 5.200 metros, y ese era nuestro objetivo. Y a esa cumbre de los 30... ¿Ah? 5.200 metros en el patio del colegio. Sí, nuestro colegio era bien sui generis en todo caso, porque era un internado en el que tú además de este es el domingo, tú además de la formación que recibías como del colegio, tenías como parte obligatoria de la formación trabajar, más allá de que pagaras o no toda la colegiatura, tenías que trabajar. Habían vacas, gallinas, bastante, o sea, eran como 5.000 ponedoras. Es un colegio muy grande hasta el día de hoy, de hecho, hoy es una universidad en la ciudad. Entonces... ¿De eso? ¿Volviste a Bolivia? ¿Volviste a Bolivia después de eso, como a visitar ese colegio? ¿O? Sí, pero te diría que no más de 2 o 3 ocasiones, porque no queda en Cochabamba mismo, queda camino a Oruro. Entonces, claro, cuando uno iba a Cochabamba, difícilmente uno se pasaba por ahí. Pero sí, tengo todavía... Es decir, hoy día la tecnología permite que uno pueda estar en muchos otros lugares que antes eran impensables. Entonces, conservo muchos de mis amigos y siempre llegan fotografías y recuerdos, pero yo creo que si me preguntáis hoy día, creo que deben ser re pocos los que deben recordar que por esas aulas pasó un muchacho que comenzó su carrera como montañista en ese colegio y que después a la postre escalaría el Monte Everest. Lo digo no para presumir, sino porque es raro, así como yo miraba de lejos, piensa tú en el colegio, así como que alguien diga, oye, ¿alguna vez hubo alguien aquí que haya subido cerro? No es el punto. Probablemente no lo recuerdo. No, pero yo me acuerdo ese día, de los 30 que salimos del colegio, de partida el gringo ni sus amigos no llegó ninguno, todos se apunaron. Y yo, te voy a ser súper franco, tenía las manos hinchadas. Llegó un muchacho cuarto medio, un cochabambino, llegó un muchacho que también era del altiplano, que estaba estudiando para ser profe, y llegué yo, sorpresivamente, que era la mascota del equipo, pero debo decir que llegué a puro orgullo, porque tenía las manos hinchadas, no me dolía la cabeza, pero sí tenía una sensación como de que quería vomitar a cada rato. Bueno, ahí acostumbrado igual a vivir en la altura. ¿Estuviste harto tiempo en Bolivia? ¿O tu ciudad estaba a nivel del...? ¿Cómo? Sí, pero ¿sabes tú que Santa Cruz de la Sierra está a 400 metros sobre el nivel del mar? Es más bajo que Santiago. Ya. Yo cuando llegué a vivir a Cochabamba, al colegio, siempre desde chico jugaba a la pelota, y la verdad es que las primeras semanas que estuve en el colegio, no sé, pues los picados que habían, olvídate, yo de hecho, uno siente que las piernas te pesan, o sea, al principio corres, pero te empiezas a sentir esa falta de oxígeno. Y sí, mucha gente piensa que mis 16 años en Bolivia me entregaron una condición especial para subir montaña, pero hay que decir que yo vivía en el Amazonas boliviano, no vivía en el altiplano boliviano. Ya, perfecto, ahora sí entiendo. Oye, ¿y esta foto, Ernesto, que puse ahí? ¿Puedes contar un poquito de qué parte de etapa de tu vida fue? ¿Fue en Bolivia? Fue en Bolivia. De hecho, yo estoy como un poco casi al centro, incluso aparece mi viejo ahí entre medio.
yo era jefe de ese grupo. Y ese día un día especial porque fue un día en el que conseguimos permiso. Si tú ves al costado se ve agua. Es un parque, el Parque El Arenal en Santa Cruz de la Sierra. Hicimos una demostración de rescate de altura. Yo en esa época, además de ser jefe de ese grupo, además era voluntario de Cruz Roja y era instructor de rescate en la Cruz Roja. Tenía, en esa fotografía debo tener no más de 20 años. Yo empecé a los 15 años en la Cruz Roja y efectivamente ese día hicimos una demostración de rescate en un día, en un septiembre, es un mes festivo en Santa Cruz de la Sierra, el 24 de septiembre, de hecho es la fiesta de Santa Cruz, y en esa fecha hicimos todo esto, que es la primavera. Así que de alguna manera convivía yo con dos mundos. Por un lado estaba mi grupo de la Cruz Roja y también mi grupo Scout. Al final se comenzaron a mezclar y yo los veía tanto en una como en otra actividad. Pero creo que eso que estás mostrando ahí es fantástico porque de alguna manera explica lo que viene después en mi vida. Porque cuando yo llego, y no me quiero saltar tiempo, pero solamente para mencionar que si pensamos en el origen, por ejemplo, del Seminario de Medicina Montaña, que creo que muchos lo deben conocer acá en Santiago sobre todo, el Seminario de Medicina Montaña nace, yo te diría, con esa formación de esa fotografía que tú ves. Porque cuando me hago cargo del montañismo en la Universidad Católica, me acuerdo que el Claudio Lucero me dijo, o sea, hacer lo que yo hago, me dijo él, no tiene ni una gracia. Tu desafío va a ser ir un peldaño más arriba. Y yo incorporo todo lo que aprendí en esos años, no solamente de mi formación scout, sino también de mi formación como rescatista en Cruz Roja, y lo incorporo a los cursos de la Universidad Católica. Y en cada uno de los niveles, tanto en el básico, intermedio como en el avanzado, se establecieron clases y contenido que buscaban entregar a los estudiantes de montañismo, además de los contenidos mínimos para ser un montañista, además contenidos que tuviesen relación con el rescate en áreas remotas. Así que te diría que, si me pregunta, mucho de lo que yo viví en esa época de formación, siempre he dicho, fue mi época como para formarme, lo trasladé después. Mismo esta cuestión de, si hoy día hago charlas, por ejemplo, tiene mucho que ver con el desplante que uno aprende cuando es jefe, porque, chuta, cuando tenéis niños pequeños, esta cuestión de la formalidad no funciona, entonces te ponís la nariz y haces de todo, pues eres el payaso, eres el cuenta historia, tienes que ser un motivador nato para niños que te van a durar 5 segundos y si no fuiste entretenido, next, para el otro lado. Vivi, no sé si yo o la Vivi nos congelamos. Houston. No sé si seguimos en el aire todavía. ¿Alguien nos puede dar un feedback por el chat? Daniel Carrillo, saludos Ernesto y Vivi, Club de Andinismo Sagarmata, Cajón del Maipo. No sé si estoy hablando solo. Houston. Vamos a ver si seguimos. Parece que la Vivi se fue. No sé si alguien de los que nos está viendo me puede dar se congeló la Vivi. Vale, gracias Billy. Voy a rellenar entonces. Yo debo decir que fui invitado, pero voy a seguir solo. Gracias Alejandro Infante, Daniel Arias, sí, en el aire. Ok. La fotografía que aparece se ve, no, me imagino que no se ve tan clarita, pero les cuento que esa fotografía que está ahí también corresponde a Santa Cruz de la Sierra. Fue la primera marcha que se realizó en la serranía boliviana en el Día del Medio Ambiente. Era un día que se llamaba la Marcha por la Tierra. Y en esta Marcha por la Tierra, lo que buscábamos era hacer algo que ojalá le diera alguna importancia a esto de preservar el medio ambiente. Estamos hablando de que en esa fotografía, imagínate, esa fotografía debe ser del año 80 más o menos, 84.
84, 1985, por ahí, hicimos la primera marcha por la tierra. Partimos de nuevo, mi grupo Scout, más la Cruz Roja y un grupo ecologista en el que yo participaba de la Universidad Gabriel René Moreno. Partimos a 300 kilómetros de Santa Cruz desde un parque, el Parque Nacional Amboró, un parque que tiene el nombre, o en esa época tenía más el nombre de parque, pero la verdad es que de infraestructura cero y de guardaparque cero. Solamente se le dio esa categoría para proteger la zona, pero después de eso, nada. Y a 300 kilómetros aproximadamente de Santa Cruz está este parque nacional. Y partimos más o menos 40 personas caminando. Y la idea era partir de este parque y conectar cada una de las ciudades y los pueblos que nos llevaban hasta Santa Cruz de la Sierra y sumar gente en el camino. 3 días después de iniciar la marcha, que fue día y noche, esto fue sin parar, llegamos a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra aproximadamente 1.500 personas, en una tremenda caravana en la que de alguna manera queríamos visibilizar esto de mover a la gente para que se hagan cargo también de proteger, desde lo más mínimo, de cuidar las aguas que nosotros utilizamos, cómo manejamos nuestro desecho. Ya en esa época era un tema que se veía, era importante. Por lo tanto, en esa marcha de la defensa por la tierra que se llamaba, partimos en el Parque Nacional Amboró y llegamos cerca de 1.500 personas. Tanto es así que incluso el alcalde de la ciudad salió y caminó el último kilómetro con nosotros, en lo que vino a hacer después un movimiento que siguió hacia adelante, se repitió cada año y seguimos precisamente en ese camino para hacer que ojalá la población en general tome conciencia de las cosas que nosotros podemos hacer en este camino de ser más empáticos con el medio ambiente. Vivi, parece que todavía no la tenemos en el aire. La idea... Perdón, se cortó. Mi internet se cortó. Tranqui. Estuvimos hablando de esa fotografía que pusiste que explicaba que fue una marcha de 3 días para poner en valor el Día de la Tierra. Ya. Disculpa a todo el mundo porque mi internet está acá en el cajón del Maipo, entonces no es de lo mejor, pero nada, me perdí un poquito de lo que estábamos hablando, pero yo ya había visto estas fotos, así que más o menos sé cuál es la historia que había detrás. No sé si terminaste de más o menos contar de qué se trataba esto y qué fue lo que organizaste. Sí, ya contamos. Ah, ya contaste, ya. Entonces, ¿podemos pasar a la siguiente foto? Juegue nomás. Ya. Ahora sí. Quiero que me cuentes un poquito esta foto. La voy a poner un poquito grande. Yo me voy a esconder para que puedan verla. Ya, mira, la voy a amarrar con una pregunta que hace Tao Figueroa. Dice, ¿te considera un ancestro en vida de esta disciplina? Me mataron. Un fósil. Mira, fósil, sí. No, fue elegante porque me dijo ancestro, que está perfecto. O sea, yo siempre, de hecho, yo me he colgado algunas frases. De hecho, siempre he dicho que yo no estoy envejeciendo, me estoy convirtiendo en un clásico. Que suena más elegante que decir ancestro. Para ser justos con la verdad, yo diría que en esa fotografía que tú acabas de colocar, yo diría que está uno de los ancestros de esta disciplina. No me refiero al que está al centro porque sería hacerle un flaco favor a Rodrigo, sino me refiero a Claudio Lucero Martínez, quien junto con Ramón, se me fue el apellido en este momento, fundan la Escuela Nacional de Montaña el año 1971, después de formarse como instructores de montañismo, y bueno, y después sigue una carrera enorme de ambos, en las que sus aportes sentaron las bases para lo que es el montañismo nuestro actual. Yo diría que hoy día, cuando uno habla de clases de montañismo, uno da por hecho esto, pero cuando uno va para atrás, te das cuenta de que los primeros montañistas chilenos en la época moderna no tenían clases, es decir, heredaron los conocimientos de un amigo, de alguien que fue a Europa o de alguien que venía de Europa. Pero Claudio Lucero Martínez, el hombre de la pipa, él yo diría que, digamos,
la piedra angular de lo que es el concepto de la educación o la formación de los montañistas. El que está al centro es Rodrigo Jordán, que para todos es tremendamente conocido, un líder nato, y quien además le dio este concepto de organización de muchas de las expediciones que vienen después, de alguna manera por los conocimientos que él adquiere en Inglaterra. Y yo en lo personal, bueno, creo que soy un heredero de eso y un continuador. Me encantaría, allá fuera de broma, me encantaría que algún día dijeran, pucha, es el ancestro de la disciplina, pero creo que sería apropiarme de un título que de verdad no me merezco. Bueno, además, Ernesto, tú todavía sigues, no es como un fósil que está como no vigente. Ernesto sigue saliendo a la montaña y sigue enseñando y guiando, o sea, no es una persona que esté como recordando lo que está haciendo, sino que él sigue absolutamente vigente en esto, que eso también es un gran mérito. Sí, Sergio Arcos dice que soy un fósil viviente. Sí. No sé si se refiere a mí o a Claudio Lucero. Y el profe Quintero mencionan. Con el respeto que le merezco al pelado Quintero, sí, él está en esas generaciones, pero yo me refería a quienes formaron la escuela de montaña, que son tanto Claudio como Ramón, viajan a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de aquella época, el año 1970, y el 4 de septiembre de 1971 se funda la Escuela Nacional de Montaña, que es el órgano técnico de la Federación de Alpinismo de Chile, yendo un poco a la historia. Ese es el peso que tiene Claudio, para no extendernos mucho. Acá Fernando Olmos Ardiles, ahí él mismo dice, ellos fueron a prepararse a Rusia, como una pregunta, y claro, tú ahora la respondiste con tu declaración. Bueno, esta foto también, o sea, yo la puse en realidad porque aparece tu maestro Claudio Lucero y Rodrigo Jordán, pero esta foto es un poquito más nueva, ¿no? Esta foto es del Lhotse, si no me equivoco. Correcto. El año 2006, los que fuimos alumnos de él o los amigos de él, y concebimos una idea, en realidad el origen es en la Antártica. Estábamos haciendo la travesía antártica el año 2002-2003, y en estas conversaciones de Carpo uno dice, ¿sabes qué? Hay gente, y lo quiero hacer extensivo, no solamente a Claudio, sino a muchos otros como el pelado Quintero. Tenemos mucha gente en nuestra disciplina que ha hecho historia en términos de ascensiones, historia en términos de sentar las bases para lo que hoy día es el montañismo chileno. Sin embargo, a pesar de que están con vida, tienen poco espacio para poder contar su historia. Y a mí me apena eso porque muchos de ellos no van a escribir o ya no escribieron ya. Y lamentablemente esa historia se pierde. Y creo que una disciplina como la nuestra no solamente tiene que mirar hacia adelante en el futuro y cómo desarrollarnos, sino no se puede desconocer lo que otros han hecho y que nos han permitido a nosotros llegar más lejos, pero eso gracias a un camino que ellos hicieron. Claro, entonces, en ese sentido, creo que nuestros viejos merecen un respeto y un reconocimiento por un tremendo camino que han realizado. Bueno, dentro de lo que estabas conversando, mencionaste un poco el tema de la expedición antártica donde nace esta idea, y aquí hay una fotito de eso, más o menos para que nos cuentes de qué consistió esta expedición, en qué año fue, y contarnos un poco los recuerdos de este lugar. Sí, solamente para terminar, porque se me había ido la idea, en la Antártica, aquí en este lugar, concebimos una idea, y fue hacerle un homenaje a Claudio. Y la pregunta era, ¿cómo le hacemos un homenaje a Claudio Lucero? Le vaya a regalar un piolet, el viejo tiene piolet que tiene mucha más historia y más trascendencia que lo que nosotros podríamos eventualmente regalar. Y concebimos la idea de hacer una expedición al Himalaya en que Claudio esté en esa expedición. Y aparece la figura del Lhotse 2006, cuya idea original era que Claudio pudiese escalar tan alto como le fuera posible. En esa expedición, además, estaba el incentivo de que Chile aún no había alcanzado la cima del monte Lhotse, y iba a ser la primera expedición chilena en la cumbre. De esas 12 personas que viajan, 11 llegan a la cumbre, pero bueno, lamentablemente Claudio no llega por un tema que tiene que ver no con la edad, sino que además probablemente poca gente lo sabe, pero Claudio tiene un par de bypass que condicionaron un poco, y él fue súper honesto, dijo, mira, la verdad, yo no quiero poner en riesgo mi integridad física si con ello eventualmente voy a dejar de ver a mis hijos. Por lo tanto, dijo, yo, chiquillo,
no tengo ningún problema en llegar al campo base o al campo 2, a asistirlos de ahí y por la seguridad mía y la de ustedes sobre todo, yo doy un paso al lado. Y así es que finalmente terminó ocurriendo. Y en lo que me pregunta Vivi con respecto a esta fotografía, efectivamente, esta expedición nace de un sueño de Rodrigo Jordán. Él forma parte de una expedición internacional que llega a la cima del monte del macizo Massif en Antártica, que es la mayor altitud, además con casi 5.000 metros, y escalan el Vinson Massif, y viene esto de lo que nos pasa a todos en las montañas, sacar fotos, todo lo que se pueda. Y cuando Rodrigo regresa a Chile, trata de documentar las fotografías que tomó, sobre todo de la cordillera Centinela, que es la primera cordillera o una de las cordilleras que forman este cordón largo de los montes Ellsworth. Estamos hablando del año 1990 y no sé algo, por ahí. Y Rodrigo, me acuerdo que decía, yo siempre tuve una espina clavada. Y es que da la sensación muchas veces que está todo descubierto o las cosas más entretenidas ya fueron realizadas en términos de exploración y cosas por el estilo. Y ahí, tratando de documentar, descubre de que la cordillera Centinela, fuera de un par de aterrizajes y de lugares puntuales, nunca ha sido recorrida. Y aparece la idea de hacer esta travesía en la que, partiendo del glaciar Newcomer, se recorren 14 glaciares hasta llegar hasta los Patriots, hasta las montañas Patriotas, donde antiguamente estaban las bases que operaba, o donde operaba la base que hacía la logística tanto para el Vinson como para la gente que iba al polo. Y nace esta expedición, que en su origen era solamente hacer la cordillera Centinela, pero a medida que fuimos avanzando en el proyecto, dijimos, ok, incluyamos, además de la Centinela, el Heritage y después viene el Patriot, y terminó siendo una travesía de más de 400 kilómetros, que es bien curioso. Hablando el otro día con Rodrigo, decía, lo más impresionante de esa expedición antártica es que cuando él habla con sus amigos en Inglaterra o cuando le ha tocado compartir con muchos de los que forman parte de la historia del montañismo mundial, le dice, mira, nosotros de Chile una de las cosas que más reconocemos son las travesías, tanto la travesía de los montes Ellsworth como esta travesía que hace Rodrigo Fica, el Mota, cuando recorren el campo de hielo, incluyendo la falla Reinhardt. Vamos a cambiar de foto ahora y vamos a mostrarte esta. ¿Qué recuerdos te trae esta expedición? Siempre, esto no es por ponerse romántico, pero es como el primer amor. Uno nunca se olvida de quién fue tu primer amor. Y este fue, diría yo, que el 8000, que a mí en lo personal, y creo que a nosotros, a todos los que formamos parte de la expedición, a los 7, nos graduó, no como montañistas, porque sería ser despectivo con todos los que suben cualquier otro tipo de montaña. Yo creo que esto nos permitió a nosotros darnos cuenta de que éramos capaces de ir más lejos de lo que imaginábamos. Decir que entre medio de esos 7 falta una persona, no porque está detrás de la cámara, sino porque simplemente no viajó, y es Claudio. Cuando se concibe el Makalu como un proyecto UC, yo de hecho soy uno de los que entró en el proceso, pero en este camino formaron parte más o menos 30 y pico personas, y una de las personas que estaba en este grupo era Claudio, que era el director técnico, el hombre de la experiencia, de la sabiduría. Y esta expedición en el 2001, y en diciembre del 2000 se nos desapareció Claudio. Nadie sabía qué había pasado con él, y lo que terminó ocurriendo es que efectivamente lo que yo les contaba, pues Claudio se hizo un chequeo médico, le detectan unas válvulas tapadas, le hacen una operación a pecho abierto, y después nos enteramos como al mes que Claudio no iba a acompañarnos porque estaba recién operado del corazón, y nosotros es como, ¿y ahora qué hacemos? O sea, uno confía que va a ir el profe, el de la sabiduría, y cuando evaluamos qué nos faltaría en la eventualidad de ir, la verdad es que ya estamos lanzados, debíamos tanta plata que era más económico ir que quedarse en Chile, llegamos a la conclusión de que nos faltaba un médico, y en esa búsqueda uno dice así, como nos queda un mes y medio, ¿dónde sacamos un médico que tenga plata? Bueno, obviamente que sea médico, y que además
esté dispuesto a irse 2 meses y medio a ganar ni uno, más arriesgando la vida, ¿no? Y apareció Francisco Larraín Amunátegui. Y Panchito llegó a ser el médico de esta expedición y ahí estamos todos, a los pies del Makalu, la diosa negra, como se conoce. Una anécdota, cuando yo viajé a esta expedición, ya venía en camino un bebé, pero no sabía si era varón o mujer, ya había nacido el Bastián, y un día camino al campo 1, Carlos Bascú me llama y me dice, Ernesto, ¿querís saber el género de tu guaguita? Le dije, sí. Me dijo, tenéis la pareja. Y cuando llego a Chile, una tía me dice, tenemos el nombre para la niñita. Ah, sí, le digo yo, ¿cómo se llama? Macarena de la Luz. Ah, por Macalu. Le dije que, pero cáchate, tú lo entendiste al tiro. Yo de haber sido que venía con menos oxígeno o con varios menos. Le digo, ah, qué bonito. Sí, pues me dijo, Macarena de la Luz. Sí, sí, ya entendí. ¿Cómo se llama tu montaña? Macalu. Ya, pues la Macarena de la Luz. Y yo decía, bueno, como cuando estáis medio como, mientras más te lo explican, menos entendí. Me lo tuvieron que explicar con manzanita, me dijeron Macarena de la Luz, Macalu. Y bueno, de hecho, aquí en la casa y la familia todos la conocen por la Macalu. Pocos le dicen Macarena, todos le dicen Macalu. Macalu. Oye, Ernesto, entonces tú dices que este fue como tu primer amor, o sea, tu primer amor al Himalaya, podríamos decirlo así. No, la analogía porque es mi primer 8000. Si me preguntáis, por ejemplo, ¿cuál es tu primer 6000? Me acuerdo perfecto, un viaje de 35, 36 horas Santiago-Arica para subirse a un camión del ejército, llegar no a Putre, estaba más arriba, a Pacoyo, a 4000 metros, Parinacota. Ese fue mi primer 6000, Parinacota. Qué manera de sufrir. Oye, pero aquí es donde nace en el fondo un poco como la admiración hacia el Himalaya, porque después seguiste haciendo expedición al Himalaya. ¿Esto fue como circunstancial o se fue dando o fueron, no sé, como que quedaste alucinado con el tema del Himalaya, más que de hacer expediciones en los Andes centrales, o fue todo como, fue Andes centrales, Himalaya? ¿Cómo fue esta progresión? Todas las anteriores. Todas las anteriores. Mira, lo que pasa es que yo cuando voy a Makalu, yo hacía clases en la Universidad Católica, y cuando digo que hacía clases, no se imaginen que por ser profesor de la UCE uno tiene un sueldo gigantesco. Un profe es un profe aquí y en la Quebrada Ají. No tenía lucas, de verdad que no tenía dinero, y fui con las patas y el buche, nada más. Me conseguí las lucas, 5 millones de pesos de la época para poder ir al Makalu, con la gran incógnita de cómo lo voy a hacer para pagar, porque no tenía el dinero, pero me conseguí la plata con los amigos. Y cuando regreso de Makalu, llego con con un tremendo logro deportivo, todo lo que tú queráis, pero yo era uno de los muchos famosos pobres. Bueno, tampoco era rico, pero no tenía ni uno. Y la pregunta era, ¿cómo voy a pagar? Y sí, cuando uno llega a Katmandú, que hay con obnubilado, pues, o sea, miráis para un lado, templos, la historia, los sherpas, el budismo, el carisma de la gente, pero me pasó una cuestión bien increíble, porque cuando veníamos de vuelta a Chile, con los bolsillos así, dados vuelta, literal, me acuerdo que paramos en Ámsterdam, hicimos una vaca entre los 7 para tomarnos 2 cafés, para eso no alcanzó, para comprarnos 2 cafecitos, y compartimos entre los 7, no teníamos ni uno. Pero tenía una sensación que no nace de la razón, una sensación de que yo iba a regresar. Y cada vez que me venía esa sensación decía, qué iluso, ¿cómo voy a volver si como profe me voy a demorar 10 años en pagar estas lucas? Y mira lo que son las cosas. Llego de Makalu, recibo el Cóndor, al mejor andinista de Chile, me premian por escalar sin oxígeno, y lo que viene después es como una bola de nieve, porque a los pocos meses de llegar, me acuerdo que Rodrigo Jordán me dice, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer una expedición al campo de hielo, ¿te interesa? Un grupo grande, me dijo, puro amigo, y voy. Lo que no sabía es que esta expedición era para que Rodrigo mirara quiénes iban a ir a la Antártica. No, yo eso no lo sabía. Entonces, cuando volvemos de ese viaje, me dice Rodrigo, oye, me dijo, te tengo una propuesta, Antártica. Termina la Antártica, y el día en que nosotros nos subíamos al avión en Patriot Hill para volver a Punta Arenas, vamos tirando el trineo, yo al lado de Rodrigo, y me dice, oye, me dijo, ¿tú cachai a Andrónico Luksic? Sí, le digo, sí, lo cacho. Ya me dijo, ¿lo queréis conocer? Le digo, le dije la pregunta extraña, le dije, es que en ese avión me dijo viene Andrónico.
Ah, le dije, mira, sí, le dije, siempre es bueno conocer a alguien que tiene un poquito más de plata que uno. Digo yo bromeando, porque pensé que me estaba bromeando. Y efectivamente se baja el avión Andrónico y Rodrigo le dice, y Andrónico le dijo, ¿y vaya al Everest o no vaya al Everest? Le dijo, Rodrigo le dijo, vine a entrenar como tú me pediste. Ok, le dijo, bueno, este va a ser tu guía. Y yo empiezo a mirar, me dice, vos, weón, me dijo, vos, ¿querés ir al Everest o no? Le digo, sí. Saluda, pues, me dijo, vaya a llevar al caballero. Y le doy la mano y me acuerdo que Andrónico cuando me saludó me dijo una sola cosa, que nunca falten los tallarines. Se despidió y se fue. Yo le digo, ¿qué fue eso? Me dijo, bueno, me dijo, lo que pasa es que yo varios meses conversando con Andrónico, quería ir al Everest, le dije que yo iba a armar el equipo y yo te tengo en el equipo. Pues me dijo, tú lo vas a entrenar y tú lo llevas. ¿Quería ir al Everest o no? Y yo vuelvo como en el tiempo para atrás, así. Dije al Everest, pero esta vez no voy a pagar, esta vez me pagan. Y pensaba cuánto me irán a pagar, porque con eso puedo pagar los 5 palos que debo. Y la verdad es que es lo que termina ocurriendo así. Más que yo como decir, ok, el próximo año voy a tal cerro. Fue como que se fue dando. Se fue dando, sí, totalmente. O sea, volvemos del 2004 del Everest, nos va bien. Y lo que termina ocurriendo después fue algo bien extraño, porque un día me dice Rodrigo, oye, me dijo, ¿sabes qué? Tenemos un proyecto entre las manos, se vienen los Seven Summits, así que está ahí en el equipo. Y comienzo además, y de nuevo se da esta suerte de, no puedo leer todos los posts porque van bastante rápido. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a ir parando después de comentar un poco de esta foto, y ahí voy a ir haciendo un resumen y leyendo y contestando algunas de las preguntas que están acá. Y otras probablemente las vamos a dejar para más adelante porque tal vez son bastante más, van a ocupar bastante más tiempo de lo que Sí, márcame el tiempo para no extendernos, sé que tenemos una hora nomás. Sí, tranquilo. Lo que me termina, y yo de hecho lo quiero decir porque hablamos de esta foto porque es la cumbre del Everest y fue como... Sí, eso es el 15 de mayo del año 2004, cumbre del Monte Everest. Coincidió con la fecha además en que Rodrigo, Cristian, Juan Sebastián y Mauricio Purto alcanzaron la cumbre. El mismo día que ellos hicieron cumbre, un 15 de mayo del 92, nosotros hicimos 15 de mayo del 2004. Hay que decir que antes de nuestra cumbre había habido otra expedición chilena de la cumbre del Everest, el año 2001, cuando fueron chilenas al Everest, en que llegó la Pati Soto, la Vivian Cook y la Cristina Prieto, y además, bueno, llegó también Cristian Cook en esa expedición. Sí, pues, y ahí se concreta esto que, y yo voy a ser súper franco, es como un sueño, porque imagínate para un profesor universitario, bueno, yo hacía clase de montañismo en la Católica, pero es como, uno dice así como, esto es el sueño del pibe, o sea, no lo puedo creer. Imagínate, yo vengo al Himalaya, y además en esa época la universidad también me dio las facilidades, me dijeron, mira, para nosotros, una de las exigencias de la ingeniería, que yo lo sabía perfectamente, para ser profesor de ingeniería tenéis que hacer un doctorado. O sea, mientras te dan tiempo, pero tenéis que hacer un doctorado. Y que nuestro profesor de montañismo vaya al Himalaya, para nosotros es como enviar a un doctorado a uno de nuestros profesores. Así que me dijo, Ernesto, nosotros te vamos a respaldar, te vamos a mantener tu sueldo y vamos a traer un reemplazante hasta que tú vas y vuelvas. Entonces yo decía, esto es increíble. Si yo me hubiese imaginado alguna vez esto, no lo hubiese creído. Pero fue así, es decir, lo estoy contando rápido, no quiero decir que fue fácil, pero sí tengo que decir que hubo un momento de inflexión. Y es que antes de Makalu, cuando entrenábamos para ir a Makalu, producto de que en los entrenamientos me dijeron que mis zapatillas estaban reventadas, el día que voy a comprarlas me chocan. Termino con un TEC cerrado, hospitalizado, pérdida total del auto, y 2 días después de eso renuncié a la pega, una pega en que yo usaba corbata, terno, engominado, y ese día decidí hacer un giro en mi vida. Y lo que viene después de ese giro en mi vida, nadie lo entendía. O sea, mi jefe en la telefónica me decía, estáis loco, me decía, bueno, perdiste el auto, acabé de tener un accidente enorme, ¿aún no te vas a ir a trabajar? Le dije, no tengo idea. Pero si no renuncio, nunca voy a sentir la presión de hacer algo distinto. Y sé que este no es mi lugar. Yo estudié ingeniería, todo lo que tú queráis, pero mi camino no está aquí, mi camino está en la naturaleza. Y me jugué esa opción, bueno, podría decir irresponsablemente, visto desde un punto de vista, pero yo diría que más que irresponsablemente fue consecuentemente.
Me di cuenta. ¿Arrepentido? No. No te veo arrepentido. ¿Cómo te lo explico? Sí, yo te voy a ser súper franco. De repente cuando me dicen, pucha, ¿cómo es que Ernesto Olivares llega a esto? Le dije, la verdad es que fue entre valentía y de alguna manera creo que muchos de los montañistas se van a sentir identificados. El montañista, yo siempre he dicho, funciona con el estímulo de la presión. Yo nunca he conocido un montañista que va a ir al Himalaya y tenga la mochila lista 2 meses antes. Normalmente la está preparando la mochila, no sé, la noche anterior. Yo, de hecho, muchas veces para la expedición al Himalaya, o sea, jamás he tenido la mochila, el bolso del viaje listo antes de 3 días. Normalmente unos 2 o 3 días antes del viaje, ahí preparo la mochila, es como con presión. Yo tenía súper claro que si no renunciaba, si no sentía esto inevitable de que me voy a quedar sin pega, yo no iba a hacer el cambio. Y me obligué de alguna manera. Pero sí, necesité un accidente automovilístico que casi me cuesta la vida. Pero ahí fue el punto de inflexión. Oye, Ernesto, y con respecto al Himalaya, porque acá mostramos la foto del Everest, ¿qué opinión tienes tú hoy en día que el Himalaya está como colas de gente camino a la cumbre del Everest? Durante las diferentes ascensiones que tú has ido al Everest, ¿has notado estos cambios del aumento de turistas? ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Porque también tú trabajas haciendo expediciones guiadas, entonces, ¿qué te parece esto como como carrera por llegar a la cumbre del Everest? Yo diría que hay una pérdida se perdió, evidentemente, el romanticismo con el que se practicaba el himalayismo es algo que va en retirada en términos globales. Todavía encuentra gente que va por el camino de la exploración, por rutas nuevas. Yo diría que, mira, yo he sido súper afortunado, tanto el 2004 como el 2012 que estuve en la cumbre del Everest, nosotros hicimos una apuesta y fue abrir la huella, ir primero, que normalmente coincide con algunos sherpas comerciales que también van a abrir la huella para sus clientes. Y nosotros apostamos por ir sin cuerda, haciendo un trabajo físico mayor, pero más que por ser los primeros, tenía que ver con seguridad. Yo creo que a todos nos quedan grabadas las fotografías del año pasado con 400 personas, casi 500 personas llegaron en una sola jornada, imagínate. Sí, por eso me preguntaba, era como emocionante ver esa fila gigantesca. Yo, de hecho, el 2004 tuve más problemas que el 2012, porque nosotros ese día, el 2004, nosotros, esta es una expedición en que íbamos con Sherpa, íbamos nosotros 5, más 3 Sherpas que eran de la expedición nuestra y otros 3 de los comerciales. Y entre todos abrimos la huella. Pero a la vuelta, cuando veníamos de regreso, Andrónico sufre una rotura de ligamento en la rodilla y nos demoramos 14 horas para bajar de la cumbre. Entonces, cuando bajábamos, venían 150 pericos subiendo. Y uno decía, pucha, tenemos que salir de la cuerda que nosotros mismos pusimos para que suban estos gallos. Y si uno te encuentras con una cuestión bien curiosa, hay mucho de ego, diría yo hoy día, en esto de escalar montaña. Se perdió el encanto de subir por subir, es decir, yo voy, escalo una montaña porque a mí me hace sentido, no la escalo para mostrársela, así como, hey, mira, aquí tengo una medalla, aquí tengo otra, es como que no colecciono eso. Claro, además tal vez muchos de los montañistas que van no pasan por el proceso de ir a un cerro más pequeño, sino que pasan como muy progresivamente y la primera cumbre que quieren hacer es casi el Everest. Por eso es que el Everest se ha tornado tan peligroso, es decir, yo te diría que de las 500 personas que llegan en una jornada, si le sacan los sherpas y los guías, el resto es gente que en su vida había hecho algo. Entonces tú te das cuenta, por ejemplo, que el día de cumbre, no sé, en el Balcony a 8.500 metros sobre el nivel del mar, hay sherpas arreglándole los crampones a un cliente, poniéndole bien el arnés porque se le bajó, llevándole la mochila. Eso se ve mucho y ahí uno dice así como, pucha, ¿cómo se desvirtuó esto que hoy día ve uno? Y por eso es que yo creo que también está la opción de recorrer otras montañas. Por eso mismo es que tal vez uno empieza a buscar ya otros destinos en los que ya no van
de nuevo, si uno escala una montaña, ojalá uno la escale porque a uno le hace sentido. Estoy hablando como deportista, porque si me toca, si te hablo como guía, te digo, bueno, yo voy donde el cliente me pide ir. Pero si me pregunta a mí como deportista, por cierto, voy a buscar montañas que están muy lejos de las masas. Voy a buscar líneas mejores, voy a buscar probablemente montañas que tengan sentido para mí. Probablemente ya las subieron. Eso tampoco es un tema. Si a mí me hace sentido, voy feliz. Convengamos además que en esto de escalar montaña, como decía Lionel Terrey, somos conquistadores de cosas inútiles. Es decir, una cumbre por sí misma no te entrega absolutamente nada. O sea, no te hace ni mejor ni peor. Yo me he encontrado con mucha gente que me dicen, pucha, no sé, me da no sé qué decirte que soy montañista, al lado de un tipo que subió el Everest. Le dije, el tipo que sube el Pochoco es tan montañista como el tipo que sube el Everest por sus medios. Porque al final del día lo hago por un sentido que tiene que ver más con mis motivaciones que con las de la galería que me puede o no aplaudir. Hoy en esto vamos a hacer una revisión de los comentarios porque hay bastantes. Y el último que quedamos, más o menos, fue... Mira, acá hay una pregunta de Tao Figueroa que dice, ¿qué opinas de las nuevas tecnologías o ferreterías de trabajo vertical? Dice, hay personas que le nombran un plus y que te quedas mirando raro. Con esto podemos hacer una... bien breve. ¿Ah? Bien breve, mira. Creo que las nuevas... Sí, no, pero voy a ser bien breve. Mira, tanto las nuevas tecnologías como el nuevo vestuario, como todo el equipamiento que hoy día tiene, te entregan una facilidad que no tenías antes, pero te entregan garantía en términos de seguridad. Creo que lo que permitió hoy día la tecnología y que todo lo que lo rodea, te entrega un margen de seguridad mayor al anterior. Los peligros van a seguir existiendo, pero tienes unos márgenes mayores. Ahora, creo que lo que tú mencionaste, por ejemplo, del plus y que te quedan mirando raro, son recursos que los cursos de montaña no deben dejar, no deben quedar a un lado. ¿Por qué? Porque, te lo pongo en el caso del Prusic. Yo me he encontrado con gente, por ejemplo, en el Manaslu el año pasado, es una montaña a la que va gente, van muchas expediciones comerciales, sobre todo el año pasado que cerraron el Chollo. Y cuando llegaba el momento de los rapeles, en la zona, en dos lugares en que hay rapeles verticales, te das cuenta que la gente, uno, nunca ha rapeleado, y segundo, no saben cómo utilizar esa tecnología que tú estás mencionando. Porque no tuvieron una base. ¿Qué te hace un poco? Y tú lo sabes, Vivi. O sea, que uno tenga más recursos te permite salvar cualquier situación y te da además una tranquilidad personal. Que uno sabe que es como cualquier... brújula en GPS, como si no sabes lo básico, no o sea, el GPS es fantástico. Claro. Pero tal vez no, cuando uno parte, nadie tiene la noción de que el GPS puede fallarte, o simplemente se te acabaron las pilas, o simplemente no tienes cobertura. Piensa tú en las expediciones que hacemos a la Antártica con la Escuela de Negocios de Wharton de repente. Perfectamente puede ocurrir que por un tema de conectividad, por nubes, por clima, el GPS no tiene señal. Y uno dice, ¿y ahora qué hago? No tengo GPS. Si no sé orientarme, como tú decís, con una brújula y con una carta, estoy perdido. Entonces, sí, la tecnología actual entrega muchas seguridades, pero eso no quita tener lo más básico que te va a sacar en cualquier momento. Gracias, Ernesto, por esa aclaración. Yo creo que las preguntas vamos a obviarlas porque yo no quiero que te vayas de esta entrevista sin mostrar algunas fotos como esta. Y que me cuente un poquito qué significa esta foto para ti, porque creo que dentro de esta entrevista algo importante y que quiero que cuente un poco lo que te pasó últimamente. También yo tuve la suerte de compartir contigo en la ascensión al plomo, que fue súper emocionante después de algo que vas a contar. Y creo que es importante que como ocupar los 10 minutitos que nos quedan para que hablemos un poco de eso. Total, las preguntas van a quedar ahí y los saludos también y eventualmente vamos a poder responderlos. Entonces, me gustaría que me hablara un poquito de esta foto. Voy a tratar de ser breve. Esa fotografía, de alguna manera, fue una fotografía con la alegría y la tranquilidad que uno siente en una expedición en la que todo marcha bien. Año 2017, eso es mayo del 2017, la vertiente norte del Monte Everest por el glaciar de Notebook. Nos encontramos en el Collado Norte a 7.100 metros sobre el nivel del mar y en teoría 3 días después vamos a estar en la cima del Monte Everest que está justo en la línea de mi cabeza. De mi cabeza hacia arriba lo que se ve es la cumbre del Monte Everest. Una ruta que es muy directa pero también es muy expuesta al viento.
2 días después de esa fotografía, yo sufro un accidente cardiovascular a 8.550 metros, es decir, de donde ustedes ven la cumbre encima de mi cabeza, si se mueven un poco al lado, en el filo somital que conduce a la cima antes del primer escalón, sufro, la primera noticia que tengo es que empiezo a perder sensibilidad en el pie derecho, y yo lo adjudico a una congelación. De hecho, ese año estoy con unas botas nuevas, las antiguas con las que había hecho toda mi montaña, ya las jubilé porque creía que era hora de darle paso a un zapato nuevo, y mi primera impresión es que el calzado falló. En forma inmediata me regreso, bajo el campo 3 teníamos un depósito de oxígeno por si teníamos algún problema, y cuando llego a la carpa, al sacarme la bota, me encuentro con mi pie congelado, 2/3 partes de mi pie, igual que un pedazo de pollo congelado. Uso oxígeno, me coloco calentadores externos. 4 horas después, siento el primer pinchazo en el primer ortejo, que es el dedo gordo del pie derecho, y tras eso bajo inmediatamente hasta aquí, hasta 7.100 metros. Cuento corto, el accidente es el 20 de mayo, y el 24 de mayo ingreso a una clínica. Por dolores estomacales. El pie me duele, pero mi idea era regresar a Chile y saber qué me pasó. Sin embargo, en la entrevista derivamos en que tengo un pie más frío que el otro, me hacen una ecografía y me encuentran un trombo de 10 centímetros en la poplitea derecha, que es la arteria que está detrás de la rodilla, y la noticia es que tengo que ser amputado porque no tengo irrigación arterial de la rodilla hacia abajo. Y de ahí viene una suerte de viaje en el tiempo enorme. Llega a 1 hora de que me amputen, la doctora norteamericana que me atiende me dice, mira, ¿sabes qué? Encontramos al mejor vascular que existe en Nepal. Llegó ayer a Katmandú y hablamos con él y te viene a ver. Y llega efectivamente este señor y me dice, mira, yo creo que si te opero ahora te salvo la pierna. En esta misma conversación me trasladan a un hospital público donde él trabaja. 3 semanas hospitalizado en Katmandú, llego a Chile cojeando, no siento mi pierna, 4 días de exámenes y viene la noticia. Y es que, si bien es cierto, lo que me hicieron me permitió salvar la pierna, lo que también es cierto es que en lo que me queda de vida, y ese fue el diagnóstico, en lo que me queda de vida, yo voy a caminar a lo más 10 cuadras al día, tal vez menos, como me dijo Juan Pablo, el médico que me atiende. Y él me ofrece una alternativa que es la única que me podía ofrecer. Me dice que lo único que me podría ayudar es una trombolisis tardía. Estoy fuera de todos los plazos que podría uno imaginar para una operación de este tipo, pero es lo único que se puede hacer. Me operan 2 días al día siguiente, 3 días después, por primera vez me pongo de pie, y viene un camino largo porque llego a Chile con una necrosis en el dedo chico del pie derecho, en el quinto ortejo, una infección que si me llegaba al hueso implicaba la amputación del dedo, y me decía el doctor, si tu cuerpo no fue capaz de sanar una lentejita aquí, imagínate un dedo menos. Vamos a ir cortando para arriba, me dijo, y vamos a terminar peor que como llegaste. Y son 6 meses en los que vivo con el miedo de que la amputación va a llegar más arriba de mi rodilla. Esto fue en mayo, 20 de mayo. A fines de noviembre me dan el alta finalmente para poder apoyar el pie, y viene otro proceso que es aprender a caminar. Y claro, nosotros cuando fuimos al plomo, yo llevaba 2 meses más o menos de que empecé a aprender a caminar. Y el plomo ustedes todos se acuerdan, pues tú estabas ahí, era Ernesto, si tenía algún problema avisa y te vas para abajo nomás. Cuando llegué a la cumbre, la incertidumbre, qué es lo que iba a pasar, de que si iba a poder o no, y a la vez mucha emoción cuando llegamos a la cumbre. Es que yo tampoco lo sabía, Imagínate un diagnóstico en que te dicen que vas a caminar 10 cuadras al día, y el día que llegamos la expedición es más larga la que hacemos con la Escuela de Negocios, pero cuando íbamos camino al plomo, es curioso porque tú tienes toda la experiencia y la información, pero está ocupando un cuerpo que es nuevo. Este cuerpo es un cuerpo que no sé cómo funciona, entonces, más allá de lo que yo sé que hay que hacer y la experiencia que tengo es, pero este cacharro no es que sea nuevo, este cacharro lo compré usado y no sé si este cacharro funciona o no funciona.
Entonces cada paso que daba era como, ¿qué irá a pasar? ¿Qué irá a pasar? Y claro, cuando llegamos a la Cumbre del Plomo, ustedes que sabían la historia, porque los gringos no tenían idea de lo que estaba pasando, sí, pues, yo me puse a llorar, decía que increíble, o sea, estar aquí ya es un regalo. ¿Te acuerdas que le decía yo? Para mí esto es un regalo. Y quiero decir una cosa, que hoy día mismo vivo cada uno de los días como un milagro en sí mismo. Es decir, hoy día, por ejemplo, salí con Domingo, que es el pequeño que ustedes vieron, fuimos a comprar pan, y para mí mirar, por ejemplo, árboles, caminar, para mí es un milagro. De verdad que lo siento así. Yo quiero mostrar esto también, porque también dentro de la historia esta de cuando fuimos al plomo, me sorprendió la historia que contaste, porque finalmente ante lo que habían dicho los doctores, en el fondo tú hiciste todo lo contrario, o en realidad como que apostaste a algo que no sabías, o sea, en el fondo el pronóstico no era bueno y ya te había pasado algo, y aún así con todo eso seguiste como con tu objetivo adelante y proponiéndote objetivos nuevos. Entonces quiero un poco que me cuentes de estas fotos. Where dreams come true, dice el mensaje cuando tú vas llegando a Disney. 2 años juntando dinero y yo me inscribí en un desafío que se hace en Disney todos los años, en el mes de enero, que es el Dupi Challenge. Son 4 días de carrera, se corre 5, 10, 21 y 42 kilómetros. Claro, que 2 años antes de este viaje, yo era un tipo que era distinto al de hoy día. Y cuando ocurre el accidente, yo de hecho llevaba 2 semanas de haber empezado a caminar y viajamos a Orlando. Y claro, yo leo ese mensaje que dice donde los sueños se hacen realidad, y yo sentí que era para mí el mensaje. Contra la voluntad de los médicos y también de mi familia, que pensaban que estaba loco, fui a correr el primer día solo y terminé los 5 kilómetros. El segundo día los 10, el tercer día los 21 y el último día corrí los 42. Corrí 78 kilómetros en 4 días. Alguien dirá así como, bueno, ¿y por qué te ponías a correr? Tal vez pocos saben que mi origen deportivo desde los 10 años que yo corro. Mi papá, incluso en las vacaciones, me decía, ya, guatoncito, levantarse a correr. Yo cuando niño era petizo y gordo, entonces todos en mi familia me conocen como guatoncito, que derivó en que mis alumnos de la universidad me digan el gordito Olivares, que es algo que no es necesariamente realidad, pero yo toda mi vida he corrido. De hecho, he corrido muchas maratones. En el colegio, de hecho, yo me conocían por ser el que corría las carreras de 1500, 3000 y 5000, y me conocían por futbolista, porque yo de formación desde los 6 años fui a escuelas de fútbol por mi papá y derivé en el arco, siempre fui arquero. Entonces, en este ir y venir de la vida, yo estudié no más de un año en cada colegio por los viajes de mi papá, pero ser arquero fue una cuestión fantástica. Entonces, el correr para mí era como volver a mi esencia. Si yo soy capaz de correr, voy a ser capaz de jugar fútbol y voy a ser capaz de volver a subir montaña. Y lo que tú acabas de colocar claro, eso es el 25 de septiembre del año pasado, Cumbre del Manaslu, sin oxígeno. Ante todo pronóstico. Mira, ¿sabes qué? Lo que me dijo Juan Pablo, me dijo, mira, Ernesto, nosotros los médicos no creemos en milagros, pero lo que pasó contigo, y sé que ya estamos terminando, tiene que ver con algo que nosotros no podemos manejar como médicos. No, la campana gaussiana la conocemos muchas veces por definición, pero normalmente en términos estadísticos es donde está la gran masa de personas. Pero en estas campanas gaussianas o en la normalidad de los casos, de repente hay puntos que se te escapan, que no los consideras porque no son representativos. Y él me decía, mira, muchas veces intervenimos personas, le decimos, oye, tú tenés 3, 4 años de vida, y el tipo se va a los 6 meses. Y ese mismo, algunos también con un diagnóstico muy parecido, 3 o 4 años, y el tipo vive 10 y vive 15 años. ¿Cuál es la diferencia? Es la actitud. Es lo que el paciente va a hacer finalmente con este diagnóstico. Y lo que ocurrió contigo, me dijo, es que tu carrera de montañista, y esto lo quiero resaltar, para todos los que nos están mirando hasta ahora, me dijo, mira, Ernesto, no fumar, no beber, me dijo, esto me dijo de que eres deportista desde niño, te permitió salir vivo en un lugar en el que la normalidad diría que deberías estar muerto. Me dijo, Ernesto, yo estoy seguro que muchos de los cuerpos que están en el Everest son accidentes similares a los tuyos. Sin embargo, me dijo, no había este respaldo. ¿Qué te salvó? Me dijo, es que cuando tu arteria cortó la irrigación, tú, por la cantidad de montañas que has escalado sin oxígeno,
tu cuerpo ha generado una cantidad de colaterales de tal calidad que lo que no hacen tus arterias, lo hacen tus colaterales. Entonces, cuando uno mide las presiones totales de tus dedos, son iguales a las de tus pies izquierdos. El origen es distinto. Acá, básicamente, es arteria y acá hay una mezcla entre arteria y colaterales. Y eso me dijo, es el deporte. El deporte es lo que te salvó la vida. Si hubiera sido un tipo, me dijo, distinto, tú serías un cuerpo más de esos que se fotografían en la ruta Camino al Everest. Bueno, aquí se ve la foto del último cerro que alcanzó Ernesto. Y bueno, felicitarte, Ernesto, porque ante ese pronóstico y todo lo que habíamos hablado, como intentar ir a un 8000 nuevamente fue bastante jugado de tu parte y lo lograste, pues. Así que muy, muy contenta por eso. No sé si vienen más objetivos, si vienen futuras expediciones. Yo me imagino que siempre hay algo en mente. Tengo un amigo que es amante de la hípica. Yo nunca había pisado un hipódromo y me invitó hace un año atrás porque él tenía un caballo. Y yo lo acompañé, y el día que lo acompañé, su caballo por primera vez y única ganó una carrera. Entonces después me decían, ven, mejor tú eres la cabala. Y ahí aprendí una frase que tienen los hípicos. Dicen, a caballo ganador hay que seguirle poniendo moneda. Yo no sé si soy ganador o no, pero creo que tener hambre es algo que te hace caminar por la vida con objetivos, con metas, con sueños. Fernando Olmos dice, déjanos un consejo. ¿Qué les podría decir yo, que soy un tipo que viene del otro lado? Nací en un hogar numeroso, sin recursos económicos, pero hasta el día de hoy recuerdo lo que mi madre decía, y lo dice todavía porque aún conserva la vida, Dios gracias. No hay que quejarse por lo que no se tiene, hay que ser feliz con lo que se tiene mientras se obtiene lo que se desea. La primera vez que fui al Monte Aconcagua fui con unos bototos de seguridad porque no tenía plata. Fui con guantes que los compré en una cuneta. De hecho, mis lentes eran made in cuneta. No tenía plata. No sé si puedo usar el exabrupto o el chilenismo, pero me recagué de frío la primera vez que fui a la Aconcagua. Pero ¿sabes qué? Lejos como de doblarme, me enseñó que muchas veces nuestro camino se va a nutrir de grandes enseñanzas. Y mientras más frío pasaba, decía, la próxima vez que venga, voy a venir mejor equipado. Pero además tengo que ser merecedor de tener mejor equipo. Hay un logo aquí en el pecho que no les pido que necesariamente lo vean, pero hoy día soy embajador. ¿Cómo llegué a eso? Llegué cagándome de frío primero. ¿Sabes tú que la primera vez que fui a la Concagua no me cabía más ampolla en el pie? Imagínate subiendo con un zapato punte fierro. Hoy día me doy cuenta que eso me hace valorar lo que hoy día estoy viviendo. Pero eso también templó mi espíritu. Y eso me ayudó a entender tal vez libros que leí después. Uno de mis libros de referencia es Mi Mundo Vertical, de Jerzy Kukushka. Y cuando yo leía la historia de él, me sentía identificado. No porque yo me parezca a él, porque él es lejos mucho más que yo. Pero debo decir que si hay alguien admiro a él. No por toda su vida, sino por el tesón, por el coraje, por las ganas, por no quejarse, sino que su sueño se iba a hacer en la medida en que él se propusiera ir tras ese sueño. Y creo que cada uno de nosotros, independiente de nuestras limitaciones, no debemos permitir que ninguna excusa doble nuestro sueño. Y eso yo les podría decir de un tipo común. Y lo otro, soy un tipo común y silvestre. Tuve una estrella, creo en Dios, y sé que Él me ha sacado de muchos problemas de los que yo solito me he metido, pero créanme, y se los digo de corazón, montañistas somos todos. Desde el que sube el Cerro San Cristóbal o el Cerro Renca o el que ustedes quieran, hasta el que llegó a la cumbre Everest. El punto no es dónde llegué, el punto es cómo llegué. Y ahí estoy totalmente de acuerdo con muchos que sostienen que al final del día el camino que recorremos debe ser nuestra meta, nuestro objetivo. Si ese camino nos permite llegar además a las cumbres que hemos soñado, fantástico. Pero donde más vamos a crecer no es en la cumbre, es en el camino que vamos a ir recorriendo. Y mientras en ese camino aprendamos las lecciones de humildad, aprendamos las lecciones de compañerismo, de trabajo en equipo, de ser solidario, creo que en ese camino vamos a encontrar no solamente nuestras cumbres, sino además una satisfacción enorme de sentir que seguimos siendo personas y que además, por fortuna, nos podemos llamar montañistas. Muchas gracias, Ernesto, por las palabras. Creo que lo que tú dices es súper cierto y en realidad lo que más o menos
a la mayoría de los montañistas que conozco es lo que les motiva a seguir subiendo montañas, les motiva como estar en la vía al aire libre, donde en el fondo eres capaz de valorar las cosas simples que tienes en el lugar y valorar el proceso, que es más o menos lo que tú comentabas. Te quiero dar las gracias, estamos ya pasaditos en 5 minutos. Quiero darle las gracias a todos los que nos vieron hoy día. Hay muchas preguntas que te habían hecho, pero el tiempo pasó volando entre todos los viajes por las diferentes fotos y quedaron muchas preguntas inconclusas. Muchos saludos, estos comentarios van a quedar acá. Yo invito a todas las personas a que por favor puedan, ¿cómo se llama?, compartir esta charla, entonces así más gente la puede ver. Y agradecer a Tatú por el espacio, agradecerte a ti, Ernesto, por estar en la entrevista hoy día. ¿Y tú quieres decir algo? ¿Sí? Sí. Quiero decir algo que a mí me emocionó, pero que suscribo cada una de las palabras. Cuando yo estaba hospitalizado en Katmandú y me entregaron mi celular, mi hijo mayor, el Bastián, me escribe algo que hasta el día de hoy lo tengo grabado aquí a fuego. Y me escribió en una frase, decía, el mejor montañista no es aquel que escala más montañas. El mejor montañista es aquel que siempre regresa a su hogar, sano y salvo. Y creo que más allá de la cantidad de montañas que podamos haber escalado, lo más importante es que podamos regresar a nuestro hogar, porque en ese sentido sí tendrá sentido todo lo que hacemos, porque la verdad es que ninguna montaña nos debería costar la vida. Yo espero llegar a viejo y morir de un ataque a la pestaña, de lo que sea, pero me comprometo además, y tú me dirás cómo lo hago, pero me comprometo además a responder las preguntas que se acaban de formular. Yo creo que las preguntas se pueden responder por un mensaje de texto. Y eso sería bueno. Agradezco las preguntas. Lamentablemente no tenemos más tiempo, pero agradecemos, tenemos 91 personas conectadas, lo que es harto. Así que gracias a todos por la audiencia. Gracias a ti, Ernesto, nuevamente. Y será hasta otra oportunidad. Abrazo de cumbre también para ti. Ahora disfrutar de tu familia en esta época de cuarentena. Gracias, Tatú. Gracias, Vivi, por la entrevista. Y querido amigo, amiga, todos los que están ahí, créanme que lo que yo pueda compartir con ustedes, encantado. Tengo libros para compartir, alguien preguntó otro libro, encantado. Créanme que me voy a hacer el tiempo y les voy a contestar cada una de las preguntas. Y si puedo ayudar en algo, por favor. Nada, siempre he creído que si hemos podido llegar tan lejos ha sido porque hubo mucha gente bondadosa que me permitió ponerme de pie en su hombro. Claudio Lucero, Rodrigo Jordán, Cristian García Huidobro, fueron muy generosos en su momento. Y ellos me permitieron no empezar de cero, sino me permitieron partir desde donde ellos habían llegado. Creo que esa es la diferencia y a mí me encantaría que en el futuro muchos chilenos puedan llegar mucho más lejos porque es la única manera de desarrollar nuestra actividad, pero además que no perdamos nunca la humildad, nunca perdamos además nuestra esencia. Así como partimos pateando piedras, nunca olvidemos de dónde venimos. Creo que esa es una máxima, nunca olvidar de dónde nosotros hemos partido. Listo, ya, estamos en la hora, no me van a retar. Un abrazo, Ernesto, gracias a todos por la conexión, nos vemos.